Allá en la fuente había un chorrito y estaba de mal humor. ¡Queremos guerra! Pobre chorrito, tenía chapopo. Se enoja mucho conmigo cuando salgo al extranjero a decir lo que está pasando. Hay quienes se brincan el charco para manchar a los suyos. Siempre hablo bien de nuestro país. Mexico is not simply going through a crisis of national security. Y hasta derraman su amor a cambio de intervención. President Sheinbaum doesn't want the strong American leadership to help Mexico. Pero entre este chorro de manchados, había unas que eran como 2 gotas enchapopotadas. We are in the early stages of a problem that can become as big as Venezuela. Las hermanas Corina Manchadas. Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela. Manchadas en ofrecer su país al mejor postor. I think we all Mexicans want and welcome the support of the United States. We have more oil. I mean, infinite potential. Y contaminar su Nobel con quien solo piensa en la guerra y en él. Because he deserves it. Hasta la conocí, nunca la había visto antes. Todo para demostrar a quién realmente le son fiel. Thank you for your support. En la realidad, su reputación estaba tan manchada que ni siquiera había sido votada. En nombre de las personas que me brindan su apoyo, preferían mejor irse al otro lado que chambear en el Senado. No fui hoy al Senado y no iré mañana. Limpiar su nombre y defender a un hombre. We were horrified by the assassination of Carlos Manzo, del que ya ni siquiera se acordaban el nombre. ¡Que viva Carlos Manzo! ¡Que viva Carlos Manzo! Insistir en la invasión y causar sensación. No hay soberanía en el país. Para no ser como las otras. I will be elected when the right time comes. Y quedarse como el perro de las 2 tortas. Aquí me van a poner la banda presidencial. Así el chapopote de este tremendo mitote. Lily Reyes, a very brave woman indeed. Sofía Velázquez, Operación Mamut. diga mi nombre correctamente, bellaco. No quieren nada latino, tampoco de diversidad. Háganme el favor, niños, pero qué barbaridad. Eso de la prohibición es toda una locura. Se trata de educación y de gran literatura. Hasta Isabel Allende dice que se siente honrada, que en los Estados Unidos su novela es censurada. ¡Bomba! Estamos de regreso en Operación Mamut, seguimos platicando con el periodista Marco Teruggi. Y oye, Marco, algo que creo que es novedoso en estos tiempos es que el discurso político, el discurso de guerra o las narrativas de guerra de Estados Unidos, pues están siendo contrarrestadas por otras narrativas que antes la verdad es que no se escuchaban, no se veían. Ahora vemos estos videos que hacen con figuras de Lego en Irán, muy fuertes, pero además muy pegadores, incluso a gente muy joven. Es decir, creo que por primera vez tenemos un acceso mucho más directo a otras versiones de lo que está pasando, y creo que eso al final termina siendo bueno para quienes buscamos información, porque hubo un tiempo donde solo predominaba monopólicamente la narrativa de Washington, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno? Veo que están preocupados, porque de hecho salió un cable diplomático del secretario de Estado Marco Rubio a las embajadas y consulados, donde dan la orden de que salgan a reclutar periodistas, académicos, influencers, para poder contrarrestar todo un conjunto de dispositivos comunicacionales que no los pueden frenar, digamos. No todo es Gaza, porque en Gaza cerraron y no dejaron entrar a nadie. Entonces sí, ahí tenés una suerte de clausura más difícil de romper. En el caso de Irán tenés un Estado-nación que tiene su aparato de propaganda, de comunicación, de contranarrativa, como lo tiene todo el mundo, y Estados Unidos está mucho más difícil a la hora de poder imponer su relato. No sé cuánto le preocupa, yo creo que sí, le preocupa porque están estos cables que dicen hay que contrarrestar. Pero también creo que estamos en una época donde la legitimidad, no sé si es la variable número 1 a la hora de tomar decisiones. No sé si me explico. Sí, no le vale gorro. No sé si a Netanyahu su obsesión principal es ser aceptado mundialmente. Yo creo que el mundo se está dividiendo y hay un campo que dijo, este es mi campo, si yo acá logro mantener una base de apoyo y una serie de consenso, bueno, que los otros... Ajá. Pero siento que creo que tienes razón, pero también la parte en que la carta del holocausto ya no funciona. Sí, lo que han cometido ha sido tan horrible, tan espeluznante,
que ya la carta de hacerse las víctimas, de toda esta cosa que hemos vivido a lo largo de la historia, ya no funciona. Entonces, España reta, incluso hay un señalamiento del presidente Sánchez. La respuesta de Netanyahu de casi los voy a bombardear también. Y como que la gente, yo he visto un montón de programas y cosas donde se burlan de esas amenazas. O sea, como que se rompió esa cosa que le daba estabilidad, ¿no?, a la posición de Netanyahu, que ahora está como debilitada, ¿no? Lo que pasa que es... O sea, ¿cómo escondes la magnitud de lo que estás haciendo? Además, tampoco sé hasta qué punto lo quieren esconder. O sea, yo creo que lo que pasó el 7 de octubre, fue el 2022, ¿no? Yo creo que la respuesta que planteó Israel fue una respuesta de tal envergadura, con un mensaje de nunca más se atrevan a hacer algo así, porque lo que sigue después de esto es de mínima un proceso de guerra de lo más sucia posible, destrucción de la infraestructura, la población de los hospitales, y para que eso tenga un mensaje disciplinador y reinstale la autoridad de Israel, ¿no? Creo que ahí hay algo muy importante. Y para eso están yendo con todo, y creo que no han puesto reparo en nada. Y no hay ningún arbitraje. No es que antes hubiera realmente un arbitraje, pero había una simulación de arbitraje. Sí, cuando se construían las mentiras de una manera más elaborada, ¿no? Digamos. Cuando Bush hace la invasión a Irak, no es que tiene el acompañamiento del Consejo y hay una suerte de apoyo a la operación de invasión, pero hace la puesta en escena de doy el argumento, hago la simulación, me dicen que no, después lo hago. Eso está roto, ¿no? Y creo que es el síntoma de este tiempo. Lo cual uno puede decir, bueno, al fin se desnudó la hipocresía de no sé qué cosa, pero para los países medios o pequeños es un problema que no haya ningún arbitraje que más o menos sea creíble o que más o menos pueda instaurar algún tipo de efecto de presión. Por eso lo de Milei es una suerte de error conceptual de política exterior total. Porque Estados Unidos diga, a mí no me importan Naciones Unidas, bueno, es Estados Unidos, efectivamente, no le importa. Ahora, vos que reclamas por Malvinas, te conviene que haya Naciones Unidas que tenga algún tipo de relevancia. Entonces, eso se está rompiendo. Y ese mundo sin eso es un problema. No hay nada alternativo. Y creo que también lo que estamos viendo en esta guerra, si los BRICS son un espacio en construcción para disputar algunos elementos de la hegemonía, supóngase incluso la cuestión monetaria, los préstamos, en la guerra no es un actor que tenga un peso relevante. De hecho, hay países del BRICS atacándose en Medio Oriente. Entonces se da cuenta de los límites de lo que estamos viendo. Y yo creo que Estados Unidos está leyendo que su primacía militar todavía rige. Y que por eso la quiere imponer y reimponer su fuerza a través de las armas. Lo que pasa es que el fracaso en Irán es, bueno, no sos invencible. Y ahí viene la crisis para mí que están viviendo internamente. Bueno, y la rebeldía de Israel, ¿no? Que se supuestamente hacen un pacto para detener y 2 semanas y entrar en las negociaciones y aquellos se van sobres. O sea, no van a detener las invasiones, no van o sea, también es como un capricho de, bueno, ustedes acuerden lo que quieran y nosotros vamos a seguir invadiendo. Sí, hay un tema ahí. Nosotros vamos a hacer un programa sobre eso en la base. Porque está esta famosa discusión sobre la relación Israel-Estados Unidos, ¿no? Si efectivamente Israel tiene la capacidad, a través de su lobby interno, de condicionar la política exterior de Estados Unidos al punto tal que le impone la agenda, ¿no? Que sea un poco lo de esta guerra, y que en este caso, Israel, el gobierno Netanyahu, rompería el intento de tregua de Donald Trump. Pero yo creo que hay un elemento dentro de Estados Unidos también, que tiene que ver con un fundamentalismo religioso que está habitando el gobierno de Trump, que son una serie de cuadros católicos, evangélicos, cristianos, sionistas, que están en puestos claves. ¿Vieron la foto de Trump acompañado de 16 líderes religiosos rezando con él? Está luchando contra la teocracia. No, y lo acaban de comparar con Jesucristo, su asesora espiritual. O sea. ¿Cuál es la agenda de política exterior del evangelismo? Que el pueblo judío regrese a Israel, que ponga su capital en Jerusalén, porque después de eso vendrá nuevamente Jesucristo. Fácticamente apoyan la política exterior de Israel. Entonces hay una suerte de combinación entre la potencia del lobby económico, político, conexiones de ideas religiosas entre el evangelismo y el judaísmo, que hace que haya una alianza, la verdad, muy sólida hoy entre ambos. ¿Hasta qué punto hay destiempos, agendas diferentes? Porque es cierto que Israel, hay en la guerra con Irán una cuestión, bueno, así lo plantean, existencial. O sea, la propia existencia de Israel está ligada al resultado de la guerra en Medio Oriente. Estados Unidos no. Y para Irán también es existencial. Entonces, no necesariamente la agenda y el tiempo de Netanyahu coincide con la de Trump. Pero yo creo que de objetivos generales, como del cuadro de hacia dónde quieren ir, no es muy diferente. Bueno, y el mismo Papa, ¿no? Ahora el Vaticano ha quedado como por primera vez fuera de alinearse con Estados Unidos. Hay incluso una oposición ahí ya muy, muy clara, ¿no? Y religiosa. Y justo en términos religiosos. Sí. Y lo que hace que... Yo soy la generación de los 90. ¿no? Que era un poco la generación... No, no presumas tu edad. O sea, que es un chavito. Somos la generación neoliberal, ¿no? O sea, la adolescencia neoliberal, cayó el muro, ya no va a ser, no hay mucho más que discutir. Las religiones ya pasó, la ideología ya pasó. El fin de la historia. El fin de más o menos todo lo que construye un gran relato. Bueno, hoy tenés
a una república teocrática como Irán, con una república, podríamos decir, teocrática como la de Israel, con un, no sé si es teocrático Estados Unidos, pero está avanzando cada vez más en un gobierno cada vez más influenciado por la religión, con un discurso de somos el pueblo elegido, esto no es un gobierno, esto es Dios, etcétera, etcétera. Tenés una suerte de reconstrucción de las tres grandes religiones monoteístas en clave, me estoy yendo un poco lejos por las ramas, pero que me parece que es la época como una alianza judeo-cristiana contra el mundo islámico. Estamos volviendo como una gramática muy vieja, civilizacional, que es lo que dice la extrema derecha europea, o sea, todo eso está operando. Por suerte en América Latina no tanto. No, pero Milei... Y un poco lo que Huntington decía en su famoso análisis del choque de civilizaciones, ¿no? Un poco ese análisis que se hizo hace 30 años o un poco más, adquiere validez. Y bueno, pues creo que estamos viviendo un momento verdaderamente complejo, que nos exige mucho, en medio del vértigo de las redes sociales y de que todos opinan lo que se les viene a la mente. Creo que a quienes estamos en los medios, pues nos exige un rigor más fuerte a la hora de hablar de esto. Y hace poco leía en tu cuenta de X que hablabas de que esta, de algún modo, derrota de Trump en Irán al postergar el apocalipsis tendría consecuencias no necesariamente buenas para América Latina. ¿Por qué no comenzamos hablando un poco de las consecuencias de los últimos actos del gobierno de Donald Trump? Hablemos del apocalipsis, me gusta. Sí. Hablemos del apocalipsis, para acabar hablando de cosas bonitas. Exacto, apocalipsis for dummies. Bueno, domingo de apocalipsis. No, bueno, fue un tuit después del anuncio de que iban a haber 15 días de negociaciones, pero ya hoy está eso rompiéndose, digamos. La paz dura poco. Y la gramática de este tiempo es la guerra. En realidad creo que hay que pensar más en términos de conflicto, no sé si permanente, pero que va uno tras de otro, y momentos de pausa, ¿no? Hay una reconfiguración del orden del mundo y hay un hegemón que está perdiendo la hegemonía, que es Estados Unidos, que la quiere recomponer con la prepotencia de las armas. Eso sería como el titular de lo que estamos viviendo. Sí. En ese contexto hay que ir enmarcando los diferentes sucesos. Después, ¿qué va a pasar? Es difícil hacer pronósticos realmente asertivos. Y hasta diría lo definitivo o lo relativo. Yo puse ahí la derrota de Estados Unidos en tanto y cuanto el objetivo era un cambio de régimen. Aunque Trump, vieron que dice una cosa y después dice otra. No, es como la chimoltrufia. Como que no lo puedes agarrar nunca porque su estrategia es nunca decir del todo. Pero su objetivo no era este. Y los iraníes, su objetivo era sobrevivir a una embestida de esta dimensión. Y en ese terreno sí lograron, por lo menos hasta ahora, aguantar. Ahora hay que ver lo que sigue. Porque tampoco es lo mismo la agenda de Trump que la agenda de Netanyahu. Exacto. Y los europeos que miran por televisión y, ¿no? Como que Estados Unidos le dice a Irán, te voy a eliminar la civilización, y Europa le dice a Irán, por favor, modérense para enojar al señor del apocalipsis. Bueno, eso es un poco el mundo en el que estamos. Claro. ¿Y América Latina? Bueno, hay como dos cosas, ¿no? Que van de la mano. Primero hay que reconocerle a Trump, reconocerle, comillas, como su honestidad de lo que quiere. Nora me quitó la palabra como Trump invadió Venezuela. Más o menos en ese nivel. No, adelante. Que no vas a escuchar. Perdón. No, Trump ha sido sincero en el sentido de que escribió una doctrina de seguridad nacional, que después es defensa de seguridad nacional, y dice para nosotros, América Latina, el Caribe, el hemisferio occidental, es la prioridad. Y eso se tradujo en lo de Venezuela, se traduce en lo de Cuba, se traduce en la presión sobre México, se traduce en lo que va a pasar en Colombia, en Brasil, en las elecciones, y al mismo tiempo una política muy agresiva en Medio Oriente. Lo que yo planteaba ahí como hipótesis, pongámoslo como hipótesis, no como certeza. Lo que pasa es que en el X, en el tweet, uno pone cosas como certeza, es como la dinámica del tuiteo. Es que es probable que si le va mal en Medio Oriente, refuerce la necesidad de tener aún más control sobre la región. Donde, hay que decirlo, hay presidentes muy dispuestos a ser controlados. 12 por lo menos que ya se reunieron con él. Empezando por el que gobierna mi país, desgobierna mi país. Que ya dijo que es el presidente más sionista del mundo. Y la lista es larga. O sea, pasa en Argentina, pasa en Chile con José Antonio Kast, pasa en Bolivia con Rodrigo Paz. La lista de presidentes dispuestos a ejercer el rol que le piden de ser una suerte como de administrador de un país supeditado es alta, ¿no? Lo cual nos llevaría a preguntarnos por qué hay tantos presidentes, fuerzas políticas, élites latinoamericanas tan dispuestas, tan pusilánimes, a ofrecer, ¿no? Como proyecto político los recursos del país y ser una suerte como de encargado de negocios de Estados Unidos. Es que es una tradición muy latinoamericana. Solo hemos visto a lo largo de la historia que realmente son señores feudales al servicio del tío Sam, que ha sido más o menos siempre. Aquí en México ha sido muy distinto hasta estos cambios que hemos visto en los últimos años. Pero aquí tenemos también una derecha muy dispuesta a hacer esa función también. Ahí tenemos a Kinky Telles yendo cada 8 días de shopping y luego se pasa a pedir un mendrugo de invasión para México. Es víctima de fracking mental. Es un fracking emocional y mental. Pero digamos que es una tradición muy latinoamericana de la derecha. Siempre ha habido, pues sí, resistencia y todo, pero nunca ha sido capaz de superar, ¿no? La llegada de los militares,
Pinochet, toda esta historia, bueno, Argentina Videla y demás. Voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Venga, no sé. Pero la derecha europea, hay por lo menos una corriente que en el papel, en el titular y en la presentación es nacionalista. ¿Me explico? Es su corriente de derecha, conservadora, muy conservadora, a esa extrema derecha, pero su discurso es nosotros primeros, es un nosotros excluyente de todos los que no son blancos, cristianos, descendientes, no sé qué cosa. Pero que plantean tenemos que tener política propia exterior, ¿no? Nuestro ejército, o sea, y como que en América Latina, no sé si es por la formación cultural o esta suerte de herencia colonial que se transmite de generación en generación, es muy difícil encontrar una derecha nacionalista que diga, soy conservadora en los valores, soy liberal económicamente, pero quiero un país con, no sé, es un desarrollo nacional, con fuerzas armadas fuertes, con una mirada de política exterior que se inserte en el mundo sin estar subordinado. Yo no conozco. Una derecha sí. Lo cual nos lleva como una suerte de antropología o no sé, idiosincrasia o formación cultural de las élites latinoamericanas. Bueno, ocurrió, ¿no? En este asunto de no vamos a traer a Estados Unidos para educarlos y que piensen como nosotros. O sea, creo que sí pegó esa máxima y están operando en Latinoamérica. Lo cual hace que tenga no solamente cierta facilidad por debilidades estructurales de América Latina para integrarse, por ejemplo, sino que además en este contexto donde dice Trump, yo quiero América Latina como parte de la seguridad propia de Estados Unidos, es más, voy a crear una nueva zona, y esa zona se va a llamar la Gran América del Norte, y de Groenlandia hasta Ecuador es la Gran América del Norte, les guste, no me interesa. O sea, Trump funciona así, por eso digo que es como una honestidad brutal de lo que quiere. Hay una serie de fuerzas políticas dispuestas a decirle sí, cómo no, gracias por invitarnos a ser parte de la Gran América del Norte. Nunca quisimos ser latinoamericanos, estamos acá por error, digamos, en el fondo. Pero, en ese sentido, se decía en los viejos tiempos que una de las maneras de destruir, digamos, al gran imperio, de empezar a cuartearlo, era desde dentro. Y no se había dado, salvo algunos momentos en Vietnam, ¿no? Ciertos movimientos sociales estudiantiles, ¿no? Pero una crítica al gobernante gringo. Pero Trump ha sido capaz con sus abusos, con sus infamias, de conseguir una unidad en su contra. Que estén empezando a juntarse republicanos y demócratas. Que los estudiantes salgan a las calles, que la gente resista al ICE y que esté luchando. Bueno, hay una resistencia, los héroes del pop, ¿no? Bruce Springsteen sale a tocar, Tom Morello sale con él. Es decir, hay un avance ahí. ¿Cómo lo ves? ¿O es pura ficción? Sí, lo primero diría lo que le va mal. O sea, Bush cuando hizo la guerra en Irak, después de un mes tenía 70% de aprobación para la guerra. Trump después de un mes en Irán está en el 36, 37%, que coincide con su nivel de aprobación. O sea, la guerra y la aprobación de Trump es igual. Quiere decir que no logró formar como una suerte de bandera nacional, como si fuera una causa de Estados Unidos esa guerra. ¿Por qué? Porque no pudo explicar por qué se puso a invadir o a atacar, por lo menos militarmente, a Irán, él que decía que no iba a hacer más guerras. Y porque además el argumento es me iban a atacar, pero ni siquiera se tomó la molestia de decir, bueno, no sé, acá estaba el misil, algo iba a pasar, digamos, no dio una explicación más o menos ordenada ni de lo que quiere tampoco. Entonces no logró un efecto de unidad nacional. Y al principio su base social lo respaldaba, pero lo que está pasando es que tanto el campo republicano amplio como el campo MAGA, que sería como su corazón político, se está empezando a resentir con la guerra. Se están alejando figuras políticas, comunicacionales, se está viendo un primer corte más como generacional, los más grandes que están a favor de la guerra, los más jóvenes que no, y eso que él decía, yo puedo salir a la Quinta Avenida, matar a una persona, no perder un voto, ya no. Parece que ya no están así. No, ya lo abuchearon en un restaurante. En un restaurante, en la calle, donde va. Sí, se están moviendo las cosas, pero bueno.